Vamos a orar para presentar la palabra, Señor, para que Dios pueda hablarnos a cada uno de nosotros conforme a nuestras necesidades, porque Él sabe cada necesidad de cada corazón y Él hace el milagro a través de un mismo mensaje de poder hablarnos conforme a nuestras necesidades. Y vamos a orar. Señor, queremos darte las gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque es un tesoro de valor incalculable, porque nos has revelado, Señor, tu voluntad para nuestras vidas. Te has revelado a ti mismo para que te pudiéramos conocer, Señor. Oh Padre, queremos pedirte que este tesoro que tú has puesto en vasos de barro, Señor, pueda ser conocido. Te pido, Señor, que tú me ayudes a transmitir tu palabra con poder. Te pido que tu Espíritu Santo vivifique tu palabra en cada corazón para que tu palabra pueda realizar la obra para la cual tú la envías, Señor. Yo te pido que tú ministres a cada uno de los que escuchen tu palabra en esta mañana, Señor, y que tú prepares la tierra de nuestros corazones para que tu palabra pueda encontrar buena tierra y pueda echar raíces profundas y pueda dar fruto al 100 por uno. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy voy a hablar acerca de una de nuestras metas como cristianos, porque quiero hablar acerca de la madurez. Pero vamos a ver cómo debemos de medir la madurez, porque el ser humano, como fruto de su naturaleza caída, tenemos el corazón lleno de orgullo. Y como digo algunas veces, tenemos la tendencia siempre de comparar nuestra vida cristiana con aquellos que están peor que nosotros, porque de esa forma nosotros nos sentimos mejores que los demás. Prácticamente nadie se compara con aquellos que están espiritualmente mejores, que son espiritualmente más maduros, porque eso revelaría nuestro estado verdadero y preferimos hacer como las avestruces, que cuando ven venir un peligro esconden la cabeza y creen que porque ellas han dejado de ver el peligro ha desaparecido. Pero no es así. Es muy frecuente que nos comparemos con aquellos que son más carnales que nosotros, que han crucificado su carne con sus pasiones y deseos menos que nosotros, a fin de que nosotros, ante nuestros ojos, nos aparezcamos como más espirituales que ellos. Deberíamos de compararnos con el Señor Jesús. Pero claro, si nos comparamos con el Señor Jesús, sale a relucir nuestra falta de madurez. Por eso siempre tratamos de escondernos con aquellos, de compararnos y escondernos detrás de aquellos que son menos maduros que nosotros para disimular nuestra propia inmadurez. Un fruto madura si está unido a la planta que la engendró, recibiendo la savia de la planta. Por eso Jesús dijo en cierta ocasión: separados de mí nada podéis hacer, porque separados de Él no podemos recibir el alimento espiritual que nos permite crecer y madurar. Si queremos compararnos con alguien, ese alguien debería de ser nuestro Señor Jesucristo, dado que el apóstol Pablo enseña que debemos de alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Esto se lo dicen los cristianos de Éfeso en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 13. En Efesios 4:13 Pablo dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando Pablo habla del hombre perfecto en este versículo, se está refiriendo al estado de madurez óptimo que todo fruto debe tener, porque esa es la raíz etimológica de perfecto, de la palabra perfecto,
que utiliza Pablo en este versículo. El punto de madurez óptimo de una fruta o de un fruto. Y ese punto de madurez óptimo se obtiene al alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Si no hemos alcanzado estatura, de nada sirve que andemos comparándonos con otros cristianos, porque aunque seamos un poco más espirituales o un poco más maduros que algunos hermanos, también es verdad que somos mucho menos maduros, mucho menos espirituales que otros muchos hermanos. Por lo que nosotros debemos de poner nuestros ojos en Cristo y no en otros hermanos. Lo que debe de preocuparnos no es la madurez que a nuestros ojos llegamos a tener, sino la madurez con la que el Señor nos ve a nosotros. Porque esa es la verdadera madurez. ¿De qué sirve que yo me vea o me crea muy maduro si el Señor me ve como un niño recién nacido lleno de inmadurez? Para que podamos ver si de verdad somos maduros en el Señor, vamos a hacer un examen de madurez. Y para hacer el examen de madurez, voy a ir planteando preguntas, como las preguntas de un examen, que debemos de ir contestándonos, para que de esta manera podamos ver si de verdad somos maduros o no. Quiero decir, para que os quedéis tranquilos, que las preguntas son preguntas retóricas, que quiere decir que no espero que me las respondáis, porque a mí no me importa. O sea, estas preguntas se las tenéis que responder delante de la presencia del Señor. Y vamos a meditar en unos cuantos versículos que dan pie a las preguntas que voy a ir poniendo. Las primeras preguntas del examen sobre nuestra madurez, sobre el nivel de nuestra madurez, están basadas en lo que Pablo les escribió a los cristianos de Corinto en su primera carta, capítulo 3, versículos 1 al 3. El apóstol Pablo dice a los corintios: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. En efecto, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? En estos versículos Pablo le dice a los cristianos de Corinto que eran unos niños espirituales, es decir, que eran unos inmaduros por tres motivos. Porque en la iglesia había celos, había contiendas y había disensiones. Teniendo en cuenta que Jesús enseñó que el pecado se origina en el corazón, aunque no lo lleguemos a ejecutar. La primera pregunta del examen sobre nuestra madurez es: ¿podemos examinar nuestra vida con sinceridad y decir que no sentimos ni hemos sentido nunca celos de ningún hermano? ¿Podemos decir con toda honestidad que no tenemos ni hemos tenido nunca contiendas con otro hermano? Para nosotros los que pertenecemos a esta iglesia, quizás pueda resultarnos fácil responder que no a estas preguntas, porque somos muy poquitos y por tanto es más difícil que se den celos y contiendas entre nosotros. Pero aquellos que me estáis escuchando por las redes sociales y que pertenecéis a una iglesia más numerosa, pensad y meditad en las preguntas que acabo de hacer y respondedlas con sinceridad y honestidad, si queréis saber si realmente sois maduros o no en el Señor. Quiero recordar que para que haya contienda no hace falta llegar a las manos. Simplemente con que en nuestro corazón tengamos algo contra nuestro hermano, ya tenemos contienda con ese hermano. Esto es lo que enseñó el Señor Jesús en Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24, donde dijo:
Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. Vemos como para Dios es muy importante que no tengamos contiendas con nuestros hermanos. Y si la inmadurez del otro hermano impide una reconciliación, por lo menos el que es más maduro debe de haber hecho todo lo necesario de su parte por reconciliarse. Y de esa manera que en su corazón no sienta contienda contra su hermano. Para terminar de reflexionar en estos primeros versículos en los que se basa esta primera pregunta del examen de madurez, Pablo dice en estos versículos que hemos leído de 1 Corintios 3, 1 al 3, que había disensiones entre los cristianos de Corinto. Así que la pregunta que debemos plantearnos también en este examen es, ¿podemos decir sin faltar a la verdad que no tenemos disensiones con algún hermano? Según el diccionario, una disensión es un simple desacuerdo. ¿Podemos decir sinceramente que no tenemos desacuerdos con ningún hermano? Vuelvo a insistir, yo sé que entre nosotros es fácil que no los haya, que no haya desacuerdos, porque somos tan poquitos. Pero, ¿cómo respondes tú que me sigues por las redes sociales y que perteneces a una iglesia numerosa? Siendo sincero, yo tengo que reconocer que en el pasado, cuando yo he pertenecido a una iglesia más grande o con otros pastores, he tenido desacuerdos con el hermano. Por eso es necesario que no nos conformemos, que sigamos avanzando durante toda nuestra vida por el camino de la madurez, manteniéndonos bien unidos a Cristo, que es la vid verdadera, porque nosotros somos los pámpanos, y los pámpanos deben de estar unidos a la vid para poder crecer y madurar. Para ser justos, tenemos que asumir que el acuerdo total es imposible, porque somos seres humanos distintos, con culturas distintas, educaciones distintas, etc. A lo que se refiere el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, esas cuestiones básicas y fundamentales de la fe. Por lo que también quiero aclarar que el acuerdo o la unidad solo puede tener lugar con aquellos que están firmemente unidos a Cristo. Yo no puedo pretender tener unidad con aquellos que andan en la carne o que andan por otro camino que no es el estar unido a Cristo. Porque Cristo es el nexo de unión. Cristo es lo que nos tiene que unir. El amor y el deseo de obedecer a Cristo es lo que debe de unirnos. Las siguientes preguntas del examen de madurez están basadas en lo que escribió el apóstol Santiago en su carta en el capítulo 1, versículo 22, donde el apóstol Santiago dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aunque aquí Santiago no habla explícitamente de la madurez o de la inmadurez, se está refiriendo a ella, porque queda claro que quien es hacedor de la palabra es maduro, pero quien es oidor simplemente y luego no vive la palabra es inmaduro. Así que quiero seguir planteando las preguntas del examen de madurez, que os recuerdo que son retóricas, para que las meditemos en nuestras casas y para que se las respondamos al Señor, para que las respondamos de manera sincera y honesta delante del Señor. Las preguntas del examen son: ¿hemos puesto en práctica la palabra que escuchamos el domingo pasado y la palabra que escuchamos el domingo anterior? ¿La hemos puesto en obra? Y así sucesivamente. ¿Cuántas palabras que Dios nos ha hablado hemos puesto en práctica en nuestra vida?
Si venimos a los cultos o escuchamos mensajes por la radio, por internet o por la televisión cristiana y no la ponemos por obra, no somos hacedores de la palabra. Y si no somos hacedores de la palabra, ¿podemos decir que somos maduros? Evidentemente no. Si solo somos oidores de la palabra, pero no la ponemos en práctica, no somos maduros. La asistencia a los cultos no es para aliviar nuestra conciencia, ni para pasar el rato, o porque no tengamos nada mejor que hacer. Tampoco es para escuchar al pastor o al predicador de turno y luego olvidarnos de lo que ha dicho. Cuando escuchamos un mensaje, debemos escudriñar las escrituras para ver si todo lo que se nos ha dicho es doctrina sana. Porque los predicadores podemos estar equivocados. Como me gusta insistir para que quede claro, porque hay a veces algunos supuestos siervos de Dios que se creen tener la misma facultad que le atribuyen al Papa, de que cuando habla el Papa es infalible. Los pastores, los predicadores, los evangelistas, los apóstoles, ninguno somos infalibles. La unción del Espíritu Santo no nos hace infalibles. Por eso es bueno que en nuestras casas podamos escudriñar las Escrituras para ver si lo que se nos ha enseñado es conforme a la doctrina que está revelada en el conjunto de la palabra, no en versículos sacados de su contexto. Y una vez que tenemos claro que es sana doctrina, necesitamos esa palabra, ponerla en práctica en nuestra vida. Esa palabra debe de convertirse en parte de nuestra vida. Debe de hacerse carne en nosotros, porque la incorporemos a nuestra vida. Las siguientes preguntas del examen de madurez se basan en lo que escribió también el mismo apóstol unos versículos después del que leí antes, en el versículo 26, donde dijo: si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. En esta ocasión, Santiago emplea la palabra religioso como sinónimo de espiritual o de maduro. Así que, ¿estamos siempre reteniendo nuestra lengua para hablar lo que conviene y edifica? ¿Solo sale de nuestra boca agua dulce o también de vez en cuando dejamos salir agua amarga de nuestra boca? El cristiano maduro debe de controlar su lengua, debe ser el dueño de su lengua, no debe dejar libre la lengua, soltarla como si fuera un potro salvaje. Y debemos de controlar nuestra lengua no solo cuando venimos al culto o cuando estamos entre hermanos. Debemos de controlar nuestra lengua en el diario vivir y solo permitir que de nuestra boca salga agua dulce, es decir, que de nuestra boca solo salgan palabras de bendición, porque si dejamos salir agua amarga, es decir, palabras inadecuadas, groseras, malsonantes, entonces, desde luego que no somos cristianos maduros. Santiago enseña en otros versículos que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Y de un cristiano no debe de salir agua dulce en los cultos y agua amarga el resto del tiempo, y mucho menos cuando se supone que hemos alcanzado cierto grado de madurez. Os puedo asegurar que nuestra forma de hablar demuestra en gran medida el grado de madurez que hemos alcanzado. El cristiano maduro sabe refrenar su lengua para que su hablar sea siempre de bendición. Pablo hace una descripción de cuál debe de ser el hablar del cristiano maduro en su carta a la iglesia de Éfeso, en Efesios capítulo 5, versículos 19 y 20.
Efesios capítulo 5, versículos 19 y 20 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La boca del cristiano espiritual o maduro es un instrumento de bendición en las manos del Señor para bendecir a todo aquel con el que nos relacionamos. Pero si por el contrario con frecuencia estamos juzgando, criticando, condenando, maldiciendo, etc., estamos demostrando nuestra inmadurez. La siguiente pregunta del examen sobre nuestra madurez está basada en el episodio vivido entre Pablo y Pedro, que Pablo relata en su carta a los Gálatas, capítulo 2 y versículos 11. Vamos a leer solo el 11 y solo el 14. Pablo dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía lo reprendí cara a cara porque era de condenar. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives con los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? En estos dos versículos vemos una doble actitud inmadura de dos de los mayores siervos de Dios, para que nos demos cuenta de que las actitudes inmaduras no son exclusivas de personas recién convertidas. En estos versículos vemos la actitud inmadura del que era considerado el gran apóstol Pedro, el apóstol de los judíos. Y vemos también una actitud inmadura del gran apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles y autor de más de la mitad del Nuevo Testamento. Pedro, por temor al que dirán, actuó de forma hipócrita. Y también vemos la actitud inmadura de Pablo por reprenderlo delante de todos, a pesar de que era considerado el apóstol de los judíos y de ser considerado una de las columnas de la iglesia de Jerusalén. Pablo no se corta y lo reprende delante de todos. Y no solo lo reprende delante de todos, sino que hace público su fallo, escribiéndolo en una carta que iba dirigida a un conjunto de iglesias. Si bien era inmadura la forma de actuar de Pedro, no menos inmadura fue la forma de actuar de Pablo, ya que la manera en la que procedió Pablo con Pedro fue completamente contraria a las enseñanzas de Jesús en cuanto a cómo se debe de actuar cuando es necesario reprender a un hermano. Esto viene relatado en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos 15 al 17, donde el Señor Jesús enseñó: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solo. Y si te oye, has ganado a tu hermano. Pero si no te oye, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Jesús fue muy claro. Lo primero que se debe de hacer es reprender al hermano estando los dos solos. Y si no hace caso, se debe de coger 2 o 3 testigos y reprenderlo en presencia de los testigos. Y si no hace caso, entonces se comunica a la iglesia, entonces se hace público a la iglesia, entonces se informa a toda la iglesia. Sin embargo, Pablo, creyéndose más espiritual o más maduro que Pedro, se saltó todos los pasos previos y en vez de reprenderlo en privado o con testigos, directamente lo confrontó con su pecado delante de toda la iglesia, haciendo público su fallo
delante de la iglesia de Antioquía y escribiéndolo al conjunto de iglesias distribuidas por toda la región de Galacia. ¿Veis cómo la actitud de Pablo fue poco espiritual o muy inmadura? Pues, a pesar de esta forma de actuar tan inmadura de Pablo hacia Pedro, quiero que veamos las palabras de Pedro acerca de Pablo un poco tiempo después. Cuando Pedro escribió su segunda carta, él se dirige a Pablo con unas palabras que demuestran que Pedro ya había alcanzado un alto grado de madurez. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, Pedro dice: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Ya quisiera yo que nuestra madurez llegara al nivel de inmadurez de Pedro, que a pesar de haber sido reprendido públicamente e injustamente por Pablo, pudo hablar de Pablo con ese cariño, llamándole el amado hermano Pablo y reconociendo lo que Dios había hecho en Pablo, dándole una sabiduría que estaba por encima de incluso la suya. La pregunta entonces del examen sería: en caso de sufrir una injusticia por parte del liderazgo o de otro hermano, ¿seríamos tan maduros como Pedro, que fue capaz de perdonar a Pablo su manera de actuar tan injusta hacia él y hablar de él con ese amor? No es fácil, ¿eh? Cuando te han hecho daño, te han causado una injusticia, poder perdonar y hablar del hermano que te causó ese dolor con amor. Las siguientes preguntas del examen de madurez se basan en lo que Pablo siguió escribiéndoles a los cristianos de Galacia, en Gálatas 5, versículo 22 al 24. En Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 24 dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esta es la descripción del fruto del Espíritu, que implica madurez. No quiero explicar con mucho detalle cada parte del fruto porque me llevaría mucho tiempo. Hoy solo quiero recordar que Pablo habla del fruto del Espíritu en singular. Es un error pensar que cada una de las cosas nombradas por Pablo son un fruto diferente del Espíritu. El fruto del Espíritu es el conjunto de todas ellas. Insisto, todas las características nombradas por Pablo forman parte del único fruto del Espíritu. Esto él mismo lo confirma escribiéndole a los Efesios en el capítulo 5, versículo 9, donde les dice: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Vemos como el apóstol Pablo vuelve a hablar del fruto del Espíritu en singular, porque tener alguna de estas características no es tener el fruto del Espíritu. Es como si yo cojo una piel de plátano, no puedo decir que tengo un plátano. O si cojo el hueso de un melocotón, no puedo decir que tengo un melocotón. Por lo que si tengo gozo pero no tengo paciencia, no puedo decir que tengo el fruto del Espíritu. De la misma manera, si tengo fe pero no tengo amor, tampoco puedo decir que tengo el fruto del Espíritu. Para poder decir que tengo el fruto del Espíritu, tengo que tener el conjunto de todas las características citadas por Pablo en estos pasajes. Teniendo en cuenta que es imposible alcanzar la madurez si no tenemos el fruto del Espíritu, y teniendo en cuenta que lo que Pablo nos describe en estos versículos
no son diferentes frutos, sino diferentes partes del fruto del Espíritu. Para tener madurez espiritual, lo primero que tenemos que tener es el fruto del Espíritu. No una o alguna de las partes, sino el fruto del Espíritu. Así que la pregunta del examen sería, ¿podemos decir con sinceridad que poseemos todas las partes del fruto del Espíritu? ¿Seríamos capaces de decir que hemos crucificado nuestra carne con sus pasiones y deseos? Yo la verdad es que tengo que reconocer que todavía me falta para alcanzar la madurez espiritual. Porque todavía, entre otras cosas, no he logrado crucificar mi carne con todas sus pasiones y deseos de manera permanente. Sigo en el camino hacia la madurez, pero todavía no la he alcanzado. Simplemente puedo decir que estoy en el proceso, que sigo adelante hacia la perfección, hacia la madurez. La última pregunta del examen de madurez se basa en lo que Pablo escribió a los hermanos de la iglesia de Filipos, en su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Filipenses, capítulo 3, versículo 12 dice: no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Este creo que es el mayor y el mejor argumento para que podamos entender que ninguno de los que me estáis escuchando, incluyéndome a mí mismo, hemos alcanzado la madurez espiritual. Como os decía antes, la palabra griega que han traducido como perfecto es un término griego que se refiere a la perfección de la fruta cuando ha llegado al punto óptimo de madurez. Es decir, Pablo está enseñando a los filipenses que él no ha llegado a ese punto óptimo de madurez. Así que, ¿podemos algunos de nosotros atrevernos a decir que hemos crecido espiritualmente más que Pablo? Y que aunque él no fuera maduro, nosotros sí lo somos. La madurez física o espiritual se alcanza a través de un proceso. Por ejemplo, la fruta nace, crece y va madurando hasta alcanzar el estado de madurez deseable para esa fruta. Pero el estado de madurez deseable depende del que la va a comer. Por ejemplo, a mí me gusta la fruta bastante verde, sobre todo si es ácida. Así que para mí, el estado de madurez perfecto llegará mucho antes que para otra persona que le gusta la fruta más madura. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la madurez es comparativa. Lo que para mí es una fruta madura en su punto óptimo, para ti probablemente puede parecer una fruta verde que no ha madurado lo suficiente. De la misma manera ocurre con la madurez espiritual. Si yo me comparo con algún hermano, a lo mejor me podría sentir maduro espiritualmente. Pero desgraciadamente tenemos la tendencia de compararnos con aquellos que sabemos o creemos que espiritualmente han crecido menos que nosotros. Así satisfacemos nuestro ego sintiéndonos maduros. Pero mi deber no es compararme con ningún otro hermano, sino que mi deber es compararme con Cristo, como dije al principio, por lo que quiero insistir que debemos alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo, como nos enseña el apóstol Pablo en Efesios 4:13 y que leímos al principio. Cuando obedezco a Dios y me comparo con la estatura de la plenitud de Cristo que debo alcanzar, solo puedo caer de rodillas y decir: ¡ay, miserable de mí! Ten misericordia de mí porque soy pecador.
Para terminar, solo quiero avisar del peligro que supone para nosotros mismos mantener la actitud de sentirnos maduros, porque sin darnos cuenta, esta actitud nos lleva a ser como la iglesia de la Odisea. Leamos lo que Jesús dijo de la iglesia de la Odisea en Apocalipsis capítulo 3 y versículo 17. Jesús le dijo a la iglesia de la Odisea: tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Qué diferente perspectiva, ¿verdad? Cuando una fruta ha llegado a la madurez, ya no necesita nada más. De la misma manera, cuando nos creemos maduros, implícitamente estamos diciendo lo mismo que la iglesia de la Odisea. Soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero vemos cuán diferente es la perspectiva de Cristo respecto a esa iglesia. Bajémonos de nuestro propio pedestal y coloquemos a Jesús. Y pidámosle ayuda para de verdad poder crecer un poco y algún día llegar a la madurez espiritual. Con este mensaje de hoy, espero haber despertado en cada uno de nosotros el deseo de seguir creciendo hasta alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Y que no entremos en un estado de conformismo, que lo único que producirá sea un estancamiento de nuestra vida espiritual. Pero para poder crecer espiritualmente, lo primero que tenemos que hacer es aceptar a Jesús en nuestro corazón para quedar injertados en la vida verdadera que es Cristo. Por eso, si quieres entregarle el control de tu vida a Jesús, te invito a que puedas repetir la oración que voy a hacer. Vamos a cerrar por unos momentos los ojos. Señor Jesús, yo quiero que tú me injertes en ti. Yo quiero estar íntimamente unido a ti. Para eso te abro las puertas de mi corazón y te pido que entres en mi corazón, que tú perdones todas mis faltas, todos mis pecados, todo lo malo que hay en mí, Señor. Limpia mi vida. Te pido que tú me santifiques y que me ayudes a crecer espiritualmente. Yo quiero conocerte cada día un poquito mejor y quiero vivir cada día un poco más tu palabra. Ayúdame a que no se detenga el crecimiento espiritual en mi vida, para que yo pueda llegar a alcanzar la madurez espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho la oración, te invito que si no eres miembro de ninguna iglesia evangélica, que busques una iglesia donde se predique de verdad el Evangelio y no tradiciones humanas, y te unas a ellos, porque ningún cristiano podemos vivir la vida cristiana en solitario. Nos necesitamos los unos a los otros. Y si no has hecho la oración porque no ves la necesidad que tienes de estar unido a Cristo, quiero que pienses que un día vas a estar delante de Dios y vas a tener que dar cuenta. Y si quieres que Jesús pueda decirle al Padre que Él ha pagado el precio de tus pecados, tienes que haberlo recibido a Él en tu corazón. Por eso, no lo dejes para otro día. Cierra ahora tus ojos y haz la oración. Ya sabéis que si queréis contactar con nosotros o visitarnos y compartir de forma presencial el culto con nosotros, podéis venir aquí a la calle Río Júcar número 19 bajo del barrio de los Dolores, los domingos a las 11 de la mañana, que es cuando tenemos nuestro culto presencial. Si queréis venir, seréis muy bienvenidos. También puedes contactar conmigo a través del teléfono que figura en la página de Facebook de la Iglesia Génesis. Preferiblemente llámame por la tarde, porque por las mañanas
tengo que trabajar. O también puedes visitar la web de la Iglesia Génesis, que es iglesiagenesis.jindofree.com. Un abrazo muy fuerte, que Dios te bendiga. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.